El día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar con base al punto de fe número 17. ¿Cómo se titula, hermanos? La unción a los enfermos. ¿En alguna ocasión a ustedes, hermanos, los han ungido? ¿Han puesto en su frente el aceite de la unción en alguna ocasión? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿O en qué momento fue que acudieron a usted o usted acudió aquí a este lugar para que el pastor le ungiera? ¿Por qué, hermanos? Cuando estamos felices, hermanos, cuando todo va bien, o en qué momento nosotros acudimos al pastor, al ministro para que nos unja, hermanos. ¿En qué momento? Bueno, vamos a explorarlo. Dice mi esposa, tu palabra favorita es explorar. Sí, hay que explorar, hay que analizar, meditar, reflexionar. Muy bien, hermanos. El acto de la unción a los enfermos es una acción o una tarea que se puede ver como muy sencilla, muy básica, muy elemental, pero es muy profunda, hermanos, en la práctica de la iglesia a lo largo de todo el tiempo desde que fue fundada, hermanos, desde los primeros días. Uh-huh. Nosotros no vemos el acto de la unción como se hacía en el antiguo pacto, que usted puede revisar en el canal de YouTube. Hablé de esto también más profundamente el día 5 de diciembre del 2025, viernes 5 de diciembre del 25. Usted puede regresar allá a esa grabación, a ese culto, donde hablé de manera un poco más extensa y hablaba todo lo que significaba el aceite de la unción y cómo era empleado. Ahora nos vamos a enfocar específicamente, hermanos, en la unción a los enfermos. Uh-huh. Entonces, desde los primeros días, el aceite de la unción se ha empleado. Uh-huh. Todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, hermanos, en algún momento pusieron aceite en nuestras frentes. Porque estuvimos enfermos, porque teníamos angustia, porque no sabíamos qué decisión tomar, porque teníamos algún problema emocional también. ¿En qué momentos no se unge, hermanos? ¿O de qué manera nosotros no ungimos? Hermano, véngame a ungir mi coche que acabo de comprar. No, hermanos. No ungimos coches, no ungimos casas, no ungimos cosas inmateriales. Uh-huh. Ungimos a personas, a seres humanos, hermanos. Bien, no es un ritual, no es magia. Hermanos, nosotros vemos el acto de la unción a los enfermos como un acto de acompañamiento, en el cual nosotros oramos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, aplicamos el aceite de oliva en la frente del sufriente. ¿Para qué, hermanos? Para que su fe sea fortalecida, para recordar el perdón de sus pecados y también, hermanos, para sostener la esperanza y recordar, Señor, perdón, hermanos, y asegurar a la persona que su dolor y su plegaria, su necesidad, no le son ajenos a la comunidad de fe. La enfermedad, ¿qué es lo que hace, hermanos, en nuestra vida? Que estamos enfermos. ¿Nos da ganas de levantar el teléfono o revisar un WhatsApp? No. Nos da ganas de avisarle a las personas, ¿sabes qué? Estoy viendo la luz casi, ¿no? Casi estoy escuchando voces. No, hermanos, no tenemos ánimos de nada. Entonces la enfermedad generalmente tiende a aislarnos, ¿o no, hermanos? En algunas ocasiones, algunos hermanos me dicen, hermano, quiero que nos acompañe, vamos a ver a tal hermano que está muy enfermo, o el familiar de un hermano que está muy enfermo. Y vamos, acudimos. Y muchas veces, hermanos, vemos que el enfermo se encuentra solo, que la familia no le ha ido a ver y a veces la familia ni enterada está de que esta persona está enferma. Y también entra la cuestión aquí ya personal, muy interna de nosotros, de no querer mostrarnos también nuestro lado vulnerable o débil, ¿no? O enfermo, ¿no?
Incluso hay hermanos que me han dicho, hermano, pero no le diga nada a la iglesia, pero es que denos la oportunidad. Es que hermano, no, bueno, me lo quedo yo. Y usted y yo. Ajá, pero a veces uno tiene que dialogar con el hermano o la hermana para, pues, hermanos, dar a conocer a la comunidad y también la comunidad tenga la oportunidad de pedir, de acompañar al que está enfermo. Pero siempre respetando los límites que nos ponga el hermano o la hermana. No podemos ir más allá, hermanos. Tenemos que respetar su persona, hermanos. ¿Bien? Ok, continúo. Un diagnóstico difícil, un dolor que está aquí en el pecho que hace que despertemos y no durmamos un minuto, crisis emocionales que podemos tener, que nos cortó la novia en el caso de los jovencitos, que te cortó el novio en el caso de las chicas, una pérdida, un dolor, problemas con el esposo, con los hijos. Hermanos, traen crisis emocionales a nuestro ser. ¿Cierto, hermanos? Y a veces lo más doloroso es que vemos y el mundo sigue. La dinámica de todos continúa y a veces nos sentimos solos porque vemos que al mundo no le importa nuestro dolor, que a nadie le interesa lo que yo estoy sintiendo. Es a lo que nos lleva, hermanos, la necesidad y la vulnerabilidad, ¿sí? Casi la gran mayoría, si no es que todos, hemos pasado en algún momento de nuestra vida, no una, varias veces, ese tipo de situaciones. En esos momentos, hermanos, donde existe la soledad, hermanos, a veces la soledad duele más que el mismo mal. A veces la soledad duele más que el dolor que estoy sintiendo en mi carne, hermanos, o en mis emociones o en mi corazón. Bien, entonces, de esa manera la iglesia, nosotros como iglesia no miramos a la enfermedad como un asunto privado. Pero tampoco vamos a estar poniendo ahí en el Facebook, hermanos, el hermano Israel está enfermo de esto, esto y esto y esto. Tampoco es totalmente público, ¿no? Va en el sentido de que no debemos vivir nuestras luchas de manera aislada. La iglesia, hermanos, no mira la enfermedad como algo privado. Y nuestro servicio pastoral, que vamos a ver el día de mañana en la escuela sabática, nuestro servicio pastoral a los enfermos es el acompañamiento comunitario que busca, hermanos, hacer consciente a la persona que está en necesidad de la presencia salvadora de nuestro Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, fortalecer espiritualmente a esta persona para poder enfrentar las enfermedades del cuerpo, pero también del alma. Quiero que se ubique en Salmo 46:1, que dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de gran dificultad. Amén. No, ya se escucha mejor. Muy bien, hermanos. El aceite de oliva. Nosotros utilizamos un aceite que es aceite de oliva con canela, con mirra, con algunas esencias aromáticas. Y eso le da un olor característico. Si nosotros nos ponemos aceite, hermanos, ¿qué sentimos? Calorcito, ¿no? Como que quema. Ya con las esencias, la sensación es totalmente opuesta. Es muy refrescante. Bien, vamos a estar analizando en estos minutos acerca del aceite. El aceite, hermanos, de oliva, no solamente se ocupaba en la cocina, sí se ocupaba en la cocina, pero no era su único uso, hermanos. También era un ungüento que se utilizaba para tratar heridas, para aliviar el cuerpo, para tratar heridas o también para aliviar el cuerpo después de viajes muy largos. Y aquí, hermanos, puse una imagen. ¿A qué historia bíblica les trae a la mente? ¿Qué historia bíblica les trae a la mente? El buen samaritano. Ok. ¿Sí? ¿Y qué está aplicando? Hermanos, es la de mejor resolución que encontré. Habían todavía peores. Es que, perdón, pero es la mejorcita que encontré. Bien, hermanos. Aquí
Una persona, el samaritano, está aplicando aceite en las heridas de esta persona, de la otra persona que estaba tirada, lastimada por el camino. Ujú. Bien, hermanos, Jesús lo menciona en esta parábola. Aquel hombre herido estaba al borde del camino y el samaritano, dice Lucas 10:34, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Por qué usaban vino en la antigüedad para las heridas, hermanos? ¿Equivalente a qué? Al alcohol, ¿no? No es que sea permiso para que... No, 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 no. Inclusive por ahí hay un texto donde dice que pues para los males estomacales un poquito de vino en el sentido curativo, hermanos. No para que se pusiera feliz, hermanos. No, va en el sentido. ¿Por qué? Porque en aquellos siglos, como el agua no era purificada, venía de los pozos, era muy común, hermanos, la muerte por problemas gastrointestinales. Era muy común. Ajá. Bueno, entonces el vino se utilizaba como un elemento medicinal, ¿no? Médico, curativo, ¿no? Aquí me corregirá nuestra hermana médica. Muy bien. Entonces, podríamos traducir que el aceite de la unción, o el aceite de oliva, perdón, era o equivalente al cuidado específico, a la compasión, pero también, hermanos, era una señal de hospitalidad y de honor. Cuando alguien llegaba después de viajes larguísimos, ¿cómo viajaban las personas, hermanos? ¿Cómo? Generalmente a pie, con sandalias, en el polvo, no había calles pavimentadas, pues ahí alguna una cortadita, una uña enterrada, algo, hermanos, algo sucedía. Bien, Lucas 7:46, hermanos, dice de esta manera. Ando buscando Lucas en el Antiguo Testamento, hermanos. Lucas 7:46 dice así. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. La primera parte dice, tú no tuviste la cortesía, ¿no? No me diste el honor, ¿no? Ajá. Jesús, cuando visita la casa de Simón el fariseo, le dice, no me ungiste. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estaban viendo que otra persona había ungido los pies de Jesús. No, pero vi una mujer. Y es que Jesús le dice, pero tú ni siquiera tuviste la delicadeza de ungirme mi cabeza cuando llegue. Ujú. Y esa mujer lo ha hecho con lo que tenía. O sea, lo ha hecho con el corazón. ¿Bien? Entonces, ungir a alguien, hermanos, era en cierto modo sacarlo de su soledad e integrarlo a una comunidad que deseaba su salud. Ujú. Por eso, hermanos, la unción está vinculada o está estrechamente ligada con la santidad. Quiero que se ubique en Marcos 6:13, por favor. Marcos 6:13. ¿Se encuentra en la cita, hermano? Bien. Dice el texto bíblico, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. ¿Cómo? ¿Con qué, hermanos? Ungiéndolos con aceite de oliva. Bien, dejamos lo otro atrás. Vamos con este pasaje, hermanos. Jesús envió a los discípulos a predicar, a abrir camino del Evangelio. ¿Y qué hacían? Expulsaban a los demonios, pero aquí hay algo muy, muy importante. Sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con el aceite de oliva. Ajá. Entonces, este gesto de poner aceite en la frente de las personas acompañaba la proclamación del reino, es decir, de Cristo Jesús que estaba cerca de aquellos que están sufriendo. ¿Mm? Como un ejemplo práctico,
Cuando alguien está enfermo en casa, cuando alguien está enfermo en casa, un familiar o un amigo llega, un hermano de la iglesia llega, se sienta a su lado, lleva un vasito de agua, lleva un poquito de frutita si es que puede comer, le cambia las sábanas, le ayuda a pasarle el pato, el cómodo, está presente, hermanos. O simplemente está en silencio, pero está ahí. Ese gesto, hermanos, no nos cura por sí solo, pero nos dice algo especial. No estás solo, tu dolor me importa, me duele. Hermanos, cuando alguien está ahí con nosotros, es presencia y la presencia es importante. ¿Cierto, hermanos? La unción con el aceite de oliva, hermanos, es la versión litúrgica o eclesial de esto, de este cuidado, hermanos. Es presencia. Cuando hablamos del aceite de la unción, generalmente cuando vamos a orar por el enfermo, recurrimos a Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Bien, hermanos. Aquí este pasaje, esos dos versos, los resumo en esto. Primero, en tres momentos. Primero, la iniciativa es del enfermo. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice inmediatamente? Que llame. Es una iniciativa. Que llame. No se impone la unción. Se invita a pedir ayuda, como ustedes lo han hecho. Han visto al hermano, que venga el hermano, que te venga a ungir. Y ahí me andan hablando, ¿sí? O en la visita vemos, hermano, y yo se los he preguntado, ¿desea usted, hermano, que ore por usted y me permite ungirle? Siempre les he preguntado, ¿me permite ungirle? ¿Me permite aplicar aceite en su frente? Porque no es algo que se deba imponer. Es una invitación para que el hermano lo pida o nosotros lo sugerimos o sí, cuando preguntamos es un llamado, es una invitación a permitirnos a poderle aplicar el aceite. ¿Sí, hermanos? Pero la iniciativa es de nuestro hermano enfermo. Número 2, dice aquí que llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿El pastor o un ministro? ¿Sí, hermanos? Pastor, pastor adjunto o un ministro. Son los únicos que estamos habilitados para poder aplicar el aceite de la unción. Hace unos años terminé mi comisión como pastor en Jalapa, Veracruz, y me acuerdo que hicimos un recorrido a despedirnos de algunas familias que no habíamos hecho anteriormente. Y un hermano me dijo, dice, hermano Isra, ¿me puede ungir? En ese entonces yo era diácono, ¿te acuerdas? Le dije, no puedo, porque ya no soy el pastor. Necesitaría la autorización del pastor. Yo como diácono en ese momento no tenía la autoridad, ni la capacidad, ni la posibilidad de poder tomar esa decisión o esa acción, ¿no? De poder ungir a alguien. ¿Por qué? Porque yo no era su pastor. Hablé con el sobrevedor, en ese entonces no había pastor, estuve como 15 días sin pastor. Y el sobrevedor, adelante. Pero ya previa autorización, y porque yo había sido el pastor de la iglesia donde se congregó el hermano. Entonces, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Repito, el pastor adjunto o el ministro asociado de la iglesia. Y el pastor puede ser un obrero iniciado, pastor diácono o pastor ministro. Son los únicos que están
habilitados espiritualmente y administrativamente para poder aplicar el aceite de la unción. Bueno, vienen también circunstancias muy extraordinarias, ¿sí, hermanos? Que estamos en medio de la sierra y somos el único, un obrero, un diácono, pues también si el hermano está solicitándolo y si tú tienes el aceite porque en algún momento fuiste pastor, pues son casos muy extraordinarios, ¿no, hermanos? Ujú. Pero tampoco vamos a negar la unción a una persona. Pero sí, siguiendo el orden y lo establecido por nuestros documentos, sería el pastor, pastor adjunto o el ministro asociado. Ujú. Entonces, dice, llamen a los pastores y ministros, representantes de la congregación, quienes realizan la unción. Entonces, el acompañamiento, cuando va el pastor o el ministro, se convierte en algo comunitario. Ujú. Pero la unción se confía a quienes representan a la iglesia en ese momento. Ujú. Bueno, hago la acotación también. Un ministro, aunque no sea pastor, lo puede hacer, porque él como tal representa, tiene todas las facultades pastorales, ajá, ministeriales, un ministro asociado. ¿Sí, hermanos? Ujú. Bien. Santiago pone este pasaje dentro de una sección, hermanos, que de hecho es más amplia de esto. Ujú. Y él insiste en la paciencia, a la oración y a la superación del aislamiento. Ujú. Y acercarse a la comunidad de creyentes. Y número 3, hermanos, número 3, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Creemos esa palabra, hermanos? ¿Y siempre sucede así, hermanos? Repito, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. La oración, hermanos, y el aceite no tienen poder en sí mismos. Ujú. Es Dios en su soberanía quien da la respuesta, hermanos. En varias ocasiones hemos orado a Dios, estoy seguro, hermanos, y el Señor no nos ha dado lo que esperamos. Yo oré a Dios, hermanos, cuando tenemos la amenaza de aborto. Me fui al baño de la casa. Y, Señor, ten misericordia de este bebé. Ten misericordia de nosotros. Si en algo fallamos, perdónanos, pero danos la oportunidad. Sucedió, no lo que esperábamos, hermanos. La salud de los enfermos, hermanos, depende exclusivamente de la soberanía de Dios. No de mi capacidad lírica, no de mi capacidad oratoria. No, le decía ayer a los hermanos, a los compañeros de los alcohólicos anónimos, porque hablábamos de la fe, estamos entrando a este escenario de la fe, ahí con ellos, les decía, aunque no sepas orar, aunque en tu vida hayas orado, dile a Dios, Señor, no puedo más, aquí estoy y quiero que me ayudes. Eso es fe. No importa la manera, el Señor conoce tu corazón. Dios es quien puede obrar más allá de la mucha o escasa fe que pudiéramos tener nosotros los creyentes. Y puede sanar con o sin unción. Ujú. Con o sin unción. Bien, hermanos, aquí surgen las siguientes preguntas. Oye, ¿qué pasa cuando la sanidad física no llega, hermanos? ¿Significa que nos faltó fe, hermanos? ¿Que la oración fue insuficiente? En ocasiones nos pueden decir, es que tienes que orar con más fe. Es que tienes que orar, tienes que ayunar 10 días seguidos. Pues alguien pudiera ocurrírsele algo así, ¿no?
¿Será así, hermanos? ¿Que sean nuestras fuerzas, nuestras capacidades? Mis hermanos, el texto bíblico, hermanos, es muy profundo. El creyente confía en que Dios dará la respuesta que Él discierna como la mejor para nosotros, hermanos. Y continúo con esto. Esta respuesta, hermanos, puede ser que usted o yo o nuestro hermano enfermo continúe enfermo. Y es allí donde la oración, hermanos, brinda una capacidad de fortaleza espiritual para aceptar la situación. Aún en aquellos momentos de dolor o de temor o de tristeza o de soledad. Y transmite el gozo comunitario que levanta y nos da nuevas fuerzas, hermanos. Hemos tenido 11 decesos en los últimos meses. Y en algunos de mis hermanos adultos, ya muy enfermos, yo veía su fe en el Señor, hermanos, aún cuando sabían que el panorama era adverso. Y yo decía, ¿de dónde viene esto? Viene del Señor, quien da esperanza y da fortaleza. ¿Qué más quisiéramos, hermanos, vivir 150, 200 años, no? Mi hija me decía la semana pasada, ¿no quieres vivir cientos de años? Le digo, no, porque voy a ver que mis seres amados van descansando. Y no me gustan las despedidas. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos que esta vida no es la única, hermanos. Nuestra vida es eterna. ¿Lo cree así, hermano? El Señor dijo, en esta vida pasarán aflicciones y tristezas. Pero anímense, porque yo vencí al mundo. Es decir, que sí pudiéramos estar en esos momentos con dolor, con tristeza, con aflicciones, pero vendrá algo mucho mejor, algo mejor de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Vamos a reencontrarnos con nuestros seres amados. ¿Lo cree así, hermano? Vamos a volver a cargar a nuestros chiquitos. ¿Lo cree así? Vamos a abrazar a nuestros padres y abuelos. ¿Lo cree? Pero mientras tanto, hermanos, estamos en esta realidad del dolor y de la desesperación o la angustia. Bien, hermanos, pensemos en esto. Un padre o una madre ora por su hijo, quien tiene una enfermedad muy, muy grave. El padre ora con todas sus fuerzas, con lágrimas y con toda la fe del mundo que alcanza en su pecho y en su corazón. A veces el hijo se pudiera recuperar satisfactoriamente y sorprendentemente. Ocurren milagros. ¿Lo cree así, hermano? Lo hemos visto también. Pero otras veces, hermanos, el camino es largo, triste y a veces muy doloroso. En ambos casos, hermanos, la oración no falla. Solamente ha colocado la vida del Hijo en manos del dador de la vida, del Padre Celestial, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. La unción entonces, hermanos, no es algo que, el hermano ya vino a ungirme, por lo tanto ya me voy a curar. Bueno, la fe sanará al enfermo, ¿no? Pero no es algo mágico, no es algo de que ya está. En algunas ocasiones, en algunas otras iglesias, no alcanza a llegar el hermano, es que yo no puedo ir, hermana Vicky, ¿puede llevar este pañuelo? Ya está empapado del aceite para que él se lo aplique. Porque hay iglesias que salieron de nuestra iglesia que así lo practican, hermanos. Entonces se pierde el sentido de la unción. Bien, si el hermano no alcanzó a llegar, la oración con fe, hermanos, sanará al enfermo. Y el sanar no nada más es físicamente, también es en el corazón. Es mucho más profundo, hermanos. Entonces, hermanos, la unción no es un contrato
de salud inmediata. Es un acto de confianza profunda. Puse ahí, confiemos totalmente en que Dios dará la respuesta que discierne como lo mejor para nosotros. Dios mío, se me fue el tiempo. Salmo 133 es una figura, un remanente, una parábola, como quiera verlo. Santiago, hermanos, no imagina a la unción como algo solitario, ¿sí? Y podemos irnos al Salmo 133, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. El aceite, hermanos, que se derrama sobre Aarón, ahí puse la imagen de Aarón, y si ven el aceite escurriendo, hermanos, es la imagen de la unidad que baja y nos alcanza a todos nosotros. Cuando la iglesia se acerca al que sufre, no solo lleva este gesto ritual o litúrgico o eclesial, no solamente es eso, lleva la compañía y la presencia de la comunidad. Ungí al hermano, estaremos orando por usted. Y aquí, hermanos, la idea es que empecemos a acompañar al hermano en su sufrimiento. La iglesia se acerca al enfermo. No solo lleva esto, lleva la armonía y dice, no lo puse aquí, y decimos, tu sufrimiento es nuestro y tu oración, tu petición, tu necesidad es nuestra necesidad. Esa armonía, hermanos, refresca como el rocío en medio de este calor, de este ardor de la enfermedad. Es la presencia solidaria que alivia. ¿Cómo nosotros vivimos la armonía de la comunidad de creyentes en la vida cotidiana, hermanos? Porque no solamente es el acto de que va y vamos a hablarle al pastor para que él venga a ungirte y ya se acabó. Nosotros como miembros de la iglesia, ¿qué podemos hacer, hermanos? Basta con decir, hermana Saraí, estoy orando por usted. ¿Basta con eso, hermana? Se siente bien, pero ¿y nada más eso, hermanos? No basta con decir estoy orando por ti. Es importante, pero no basta. Podemos preguntar al enfermo, ¿te gustaría que el pastor venga a orar y a ungirte? Es ofrecer ese acompañamiento, hermanos. Ofrecer ese acompañamiento es un acto de amor por el enfermo. Cuando nosotros, hermanos, estamos enfermos, no tenemos que cargar solos con ese peso, que ya de por sí ya es muy difícil, hermanos. Es reconocer que necesitamos a la comunidad y sobre todo que necesitamos al Señor. ¿Por qué? ¿De qué manera vemos al Señor, hermanos? A través de la comunidad de creyentes. Cuando la sanidad no llega como esperamos, podemos seguir orando y seguir confiando, pero también seguir acompañando. Sabemos lo que se siente los que hemos sufrido, ¿no, hermanos? Alguien nos dijo, nuestro supervisor, nuestro sobreveedor en ese entonces, que ese dolor que sienten ahora, cuando nos habló, que ese dolor que sienten ahora les ayude a acompañar a otros que lo sentirán más adelante, porque es más común de lo que ustedes creen. Bien, hermanos, la oración de fe nos prepara a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad incluye que vivamos en dolor. Bien, entonces también es importante, hermanos, la lectura y la reflexión bíblica. Son esenciales para poder generar la esperanza. Pero, hermanos,
también no olvidemos que las heridas no solamente son en la carne, no solamente la enfermedad en la carne. También, hermanos, es la ansiedad, es la depresión, el duelo. ¿Qué más podemos agregar aquí, hermanos? La incertidumbre, la angustia, ¿qué más? Una decisión, un problema. Y es cuando podemos acudir aquí al altar con el pastor o pedir que el pastor pueda ir a orar por ustedes. El aceite nos recuerda, hermanos, que Dios se acerca tanto al cuerpo como también al espíritu. Y hagámonos esas preguntas siempre. Yo, como miembro de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿estoy dispuesto a ser parte de esa comunidad que no abandona al enfermo? ¿Estoy dispuesto, cuando me toque sufrir, dejarme permitir el acompañamiento? ¿Confío de verdad en que el Señor es el único que levanta, aunque el camino sea distinto al que yo espero? Concluyo con lo siguiente, hermanos. Mis amados hermanos, el acto de la unción a los enfermos no es un acto aislado ni un recurso de último momento, hermanos, sino debe ser algo presente y constante siempre en nuestra vida. ¿Me siento mal? Y si estoy aquí el día de reposo o entre semana, hermanos, ¿sí? No solamente es el sábado, entre semana usted puede venir, hermano, o se encuentra en el templo, llego a tal hora, sí estoy, quiero que me unja, por supuesto, voy o vengo, generalmente voy. Les pongo mejor voy, pues tengo el carro, ¿no? Tengo esa posibilidad, esa facilidad. Pero hay hermanos que quieren venir, es que yo quiero ir a orar al templo y que me unja, por supuesto, a tal día, a tal hora voy, perfecto. Y aquí lo ungimos, hermanos. Es parte del acompañamiento de la comunidad de creyentes, de la iglesia, que ofrece a los que están sufriendo. Consiste en orar en el nombre del Señor Jesús, aplicar el aceite en la frente para fortalecer su fe y sostener la esperanza de la sanidad, recordar el perdón y asegurar que el dolor lo compartimos también nosotros. El aceite, hermanos, nos habla de cuidado. La oración de fe nos habla de confianza. Cuidado y la oración, confianza en Dios. La presencia del pastor o del ministro nos habla de la comunidad. Y todo ello, hermanos, apunta a una sola realidad. El Señor es quien levanta, el Señor es quien puede sanar de manera milagrosa, el Señor es quien puede sostener en medio del dolor prolongado, el Señor es el único que puede dar paz cuando el camino puede terminar de otra manera. En todos los casos, hermanos, vemos que la soberanía de Dios es buena y su presencia, hermanos, es suficiente. Bien, hermanos, cuando veamos el aceite de la unción aplicado en alguien o en nosotros, tenemos que entender que no estamos solos, hermanos, que la comunidad de fe camina y ora por nosotros y que el Señor Jesús, en su perfecta sabiduría y en su amor, es quien tiene la última palabra sobre nuestra salud y sobre nuestra vida. Mis amados hermanos, deseo que el Señor nos bendiga y nos permita caminar siempre apegados a su voluntad. Paso a vosotros, hermanos.